Señor. Estemos de pie en reverencia a ella, hermanos, y leamos todos Hebreos 11:5. Vamos a meditar brevemente en esa palabra. Dice así la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Añade el Señor su bendición a esta preciosa palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora por la palabra tuya que ha de ser predicada. Y te pedimos, Señor, que tu palabra salga de mis labios tal y cual fue concebida en tu corazón precioso. Y que así, Señor, no solamente el que habla, sino también el que escucha, todos seamos bendecidos por ti, Señor. Permite, Dios mío, que solamente a ti oigamos, a ti miremos y a ti recordemos. Y a ti solamente demos la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Un hombre llamado Enoc, que vivió hace muchísimos años, antes del diluvio universal. En el libro de Génesis se cuenta la historia de este hombre. En el capítulo 5 del libro de Génesis, dice la palabra del Señor en el versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice la palabra del Señor. Se desapareció Enoc de la faz de la tierra. Predicamos esto, hermanos, y decimos que Enoc es un tipo del cristiano que va a ser arrebatado por el Señor Jesucristo cuando venga a buscar su iglesia. Enoc no conoció la muerte, no pasó por el proceso natural de envejecimiento o enfermedad y luego muerte, sino que habiendo engendrado a Matusalén a los 65 años, desde ese momento comenzó a andar con Dios. Comenzó a andar con Dios y estuvo andando con Dios por espacio de 300 años, y a los 300 años Dios dijo que estaba bien ya de que Enoc viviera en esta tierra, y un día salió a caminar con Dios y ese día no regresó más. Todo el mundo se quedó esperándolo, hijos e hijas y nietos se quedaron esperando a Enoc porque no regresó a su casa ese día. Me imagino que lo buscaron por toda la ciudad o por todos los pueblos, pero no estaba Enoc, y la Biblia dice que no fue que Enoc se perdió ni que se murió, sino que desapareció. Dios mismo lo traspuso, se lo llevó Dios porque anduvo con él. La pregunta es, ¿qué es eso de andar con Dios? Porque si Enoc se fue con el Señor, porque estaba andando con Dios, pues entonces yo que me quiero ir con el Señor, también debo andar con Dios. Y debemos explicar entonces, ¿qué es eso de andar con Dios? Enoc se fue con Dios porque anduvo con Dios en esta tierra. Anduvo con Dios en esta tierra y siguió andando con Dios en la otra vida. No se quedó aquí, sino que su vida fue una continuidad. Comenzó andando con Dios
A los 65 años y a los 365 años, Dios se lo llevó en uno de esos paseos. Gloria al Señor. ¿Qué es eso de andar con Dios? Bueno, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento da la contestación a esa pregunta: ¿qué es andar con Dios? La Biblia dice, y lo leímos en el libro de Hebreos, que fue por la fe que Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Luego entonces, si en Génesis dice que fue porque anduvo con Dios, y en Hebreos en el Nuevo Testamento dice que ese andar con Dios es sinónimo de lo que es fe, entonces, hermano, tenemos que entender que Enoc se fue con Dios porque tuvo fe en Dios. Que no fue que andaba de la mano, no fue que Dios descendió del cielo y anduvo de la mano con Enoc. No fue que físicamente el Señor Jesucristo estuvo allí con él, sino todo lo contrario. Hebreos dice que Enoc nunca vio a Dios, porque la fe que ve ya no es fe, es vista. Por tanto, Enoc nunca vio a Dios. Por eso es que Enoc es un tipo del creyente, de gente que no ha visto, pero sin ver ha creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la Escritura. De manera que el libro de Hebreos dice claramente que Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y que ese arrebatamiento de este hombre se debió a que Enoc había creído, había tenido fe. Fue por la fe de Enoc que él fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque fue Dios quien lo traspuso, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo agradó a Dios? Pues por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que la fe es vital, hermano. La fe es vital. Si alguien se quiere ir con Dios, si alguien quiere ser traspuesto, que es otra palabra para arrebatado, en ese día del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, si alguien se quiere ir con Dios, entonces ese alguien debe hacer lo mismo que hizo Enoc, debe tener fe para que cuando el Señor venga, se vaya con él. Bendito sea el Señor. De manera que Enoc tuvo fe y fue traspuesto para no ver la muerte. Dice la Escritura. ¿Qué es tener fe, mi hermano? Mucha gente viene a la iglesia, se convierte a Jesucristo y creen que Dios los va a arrebatar al cielo, que el Señor se los va a llevar al cielo en el arrebatamiento de la iglesia, porque a semejanza de la gente que vivía bajo la ley, pues hacen sacrificios o hacen ciertas ofrendas votivas o comen ciertos alimentos, o guardan ciertos días, o no guardan otros días, o hacen ciertas cosas y no hacen otras, y creen que por eso, cuando Jesucristo venga, pues Dios se los va a llevar. Pero la Biblia dice que no es así, que esto no es por obras, que Enoc, que es un tipo del arrebatamiento de la iglesia, no se fue con Dios porque hizo sacrificios más bonitos que lo que hizo Matusalén, sino que Enoc se fue con Dios porque creyó a Dios, porque tuvo fe en Dios. ¿Y qué es eso de fe? La Biblia dice que convertirse a Jesucristo, que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe también es el instrumento que Dios usa para salvar al hombre. Así que no solamente se necesita fe para salvarse, sino también fe para irse con el Señor cuando venga a buscar la iglesia. Es de vital importancia entonces que todos entendamos lo que es eso de fe. Fe, hermano mío, para comenzar, implica o quiere decir creer. Creer. Fe en algo es creer en ese algo. Fe en alguien es creer en ese alguien. ¿Y cómo es que uno puede creer en ese alguien? Pues creyendo lo que ese alguien dice. Tener fe en el Señor Jesucristo es creer todo lo que Él ha dicho, hermano. No parte, sino todo lo que Él ha dicho. Por eso es que para convertirse a Jesucristo, para ser salvo de esta perversa generación, para heredar la vida eterna, para ser arrebatado en nubes cuando venga el Señor y encontrarlo en el aire, para eso hay que creer lo que el Señor Jesucristo dice.
Fue por la fe, por creer lo que Dios decía, que Enoc se fue con Dios. Dios exige que el hombre le crea a él, hermano. Religión es el esfuerzo del hombre por buscar a un Dios a quien no conoce ni le cree. No podemos decir que la gente del mundo tiene fe en Dios. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque la gente del mundo dice que cree en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Por tanto, eso quiere decir que no le creen a Dios. Cuando usted cree a alguien, cuando usted acepta que algo es verdad, lo acepta de tal manera que lo hace suyo y empieza a vivirlo. Lo pone por obra porque usted entiende que eso es cierto y que si no lo hace le va a ir muy mal. Por tanto, usted lo pone por obra, lo aplica a su vida y comienza a vivirlo. Esa es la fe de la cual habla la Biblia, hermano. Fe es creer lo que Dios dice. Fe es creer la palabra de Dios y por supuesto creerla implica vivirla, ponerla por obra. De manera que podemos decir que Noé, Enoc, toda esta gente del pasado escucharon de alguna manera la voz de Dios, sea por tradición oral o sea por revelación directa de Dios, y creemos que fue por una tradición oral de padres a hijos que se lo contaban. La historia de Adán y de Eva, la creación tal y como la recordaban ellos, y ellos decidieron creer lo que Dios había dicho. Fíjese que creer implica una decisión suya. Creer no es que le ponen un cuchillo en la garganta o un revólver en el pecho y le dicen usted tiene que aceptar eso, sino que creer es algo voluntario que tiene que salir de su propia voluntad, mi hermano. Porque usted puede decir con sus labios, sí, yo creo, para salir del paso. Pero ¿qué pasa? Que tener fe, el creer con fe, como dice la Escritura, y eso es una redundancia, el creer con fe, mi hermano, implica una decisión propia de aceptar que lo que está escrito en esa palabra es la verdad, y como es la verdad, yo la voy a coger para mí, me voy a apropiar de ella, la voy a vivir, la voy a poner por obra todos los días de mi vida. Eso es tener fe. Pero es una decisión propia del ser humano. Es algo que tiene que salir del corazón del ser humano. No es algo que se puede imponer. Usted tiene que decidir tener fe. Usted tiene que decidir creerle a Jesucristo. Por eso es que la conversión, hermano, no es una emoción. Enoc no se emocionó cuando tuvo a Matusalén y se emocionó tanto y tanto que comenzó a creerle a Dios, sino que él decidió creerle a Dios. Él decidió en un momento dado que iba a creer que el camino estaba interrumpido en algún punto de la carretera, como Dios decía, y que necesitaba un Salvador que lo condujera hasta el otro extremo. Él creyó, y dice la palabra de Dios, que porque creyó, eso implicó que anduvo con Dios y Dios se lo llevó con él. No es tan sencillo como la gente cree. Usted va por ahí y le pregunta a cualquiera si cree en Dios y le dice que sí, que cree en Dios. La pregunta es, hermano mío, si están creyendo como dice la Escritura. La Biblia dice, si creyeres como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que creer en Dios como dice la Escritura, y creer en Dios es creerle a Dios, creer lo que Dios dice de Jesucristo su Hijo. Y si usted cree lo que Dios dice acerca de Jesucristo su Hijo, usted entonces entiende que necesita un Salvador y que Jesucristo es ese Salvador que derramó su sangre por los pecados suyos y míos, y que hay que recibirle como el Señor y Salvador de la vida, y usted se convierte a Jesucristo. El que le cree a Dios, hermano, el que le cree a Dios se convierte a Jesucristo. Y solo a Jesucristo. Le sirve a Jesucristo porque le ha creído a Dios. Por eso, hermano, es que abundan las religiones, abundan las llamadas religiones cristianas, pero sabemos que no son cristianas, que no adoran a Dios ni le sirven, porque no creen el testimonio que Dios ha dado acerca de la persona de Jesucristo su Hijo. Y entonces usted encuentra que Dios dice algo y ellos hacen otra cosa. Que Dios dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres se endilgan, se inventan otros mediadores y mediadoras, porque no le creen a Dios.
Si le creyeran a Dios, aceptaban lo que Dios dice como bueno y andarían con Dios. Por tanto, hermano, cuando usted se encuentre con una persona, exhórtela y enséñela. Dígale que creer en Dios implica creer lo que Dios dice. No es cuestión de decir yo creo, pero no hacer lo que Dios dice, porque entonces no le estamos creyendo a Dios. Noé creyó a Dios. Mejor dicho, Enoc le creyó a Dios. Andar con Dios es creerle. Tener fe, mi hermano, no es solamente creer lo que Dios dice acerca de Jesucristo. Es también confiar. Creer es también confiar. No se puede decir que tenemos fe si no confiamos en el objeto de nuestra fe. ¿Y qué es lo más preciado que tenemos nosotros? ¿Qué es lo más precioso que tenemos nosotros? Lo que más vale no es su cuenta de banco, hermano, ni es su casa, ni es su carro. Lo que más vale de usted es su propia vida, porque si usted pierde la vida, lo pierde todo. Por tanto, creer implica confiarle la vida a Jesucristo. Es decir, Señor, yo te voy a confiar mi vida. La voy a poner en tus manos. Voy a confiar en que tu palabra es tan y tan cierta que yo no tengo que tener miedo, no tendré temor ni de día ni de noche, ni del terror nocturno, ni de saeta que vuela en oscuridad, ni nada, ni de pestilencia que en medio del día destruya. No voy a tener temor, voy a confiar en ti perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tener fe es confiar. Y eso, hermano mío, no es tan fácil. Se compara lo que hizo el apóstol Pedro mientras estaba en la barca, con el mar embravecido, las olas trepándose encima de la barca, amenazando con hundir la barca. Y en ese momento, con el mar embravecido, Pedro ve lo que él cree que era el Señor, y él tenía sus dudas. Pero el Señor dice, camina y ven a mí. Y Pedro decide que va a confiar. Va a confiarle su vida. Él sabe que el hombre normalmente se hunde en el agua. Y si el mar está embravecido y usted no sabe nadar, se hunde más rápido todavía. Pero tener fe, hermano mío, es confiar en que si Jesús está ahí, Él no va a permitir que a mí me suceda nada malo. Confiar en el Señor es tener varias alternativas, oiga esto, y entonces decidir que aunque no sea la más práctica, la alternativa de Jesucristo es la mejor y tomarla. Quizá sea fácil decidir cuando usted no tiene alternativa. Pues cuando usted no tiene dinero y ni tiene manera de conseguirlo, le cerraron las puertas en los bancos, en todo lugar, entonces usted viene y ora y dice que tiene fe. Pero hermano, si tiene fe cualquiera. Cuando usted ha sido desechado por todos los médicos y ha ido a los hospitales y ya no se puede hacer nada por usted, y le dice a usted que está muriendo y que no le queda nada de vida, entonces usted decide confiar en el Señor y entregarse a Jesucristo. Pero así cualquiera confía, si no le queda más remedio, si está más del otro lado que de acá. Así cualquiera confía. No. Confiar en el Señor, hermano, es hacer lo que Enoc hizo. Tenía 65 años, en aquellos tiempos era un hombre joven, completamente joven. Su papá viviría 900 y tantos años. Confiar en el Señor es decidir a una edad temprana que es mejor andar con Jesucristo que andar solo o en otras compañías, que es mejor el consejo del Señor, hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la vida que Jesucristo demanda, que vivir la vida que nos gustaría vivir y que pudiéramos elegir vivir. Confiar en el Señor, hermano, es ser un profesional con la capacidad enorme para ganarse un montón de dinero, y en vista de poderlo hacer, porque no es que usted haya perdido el trabajo y entonces se dedica a Jesucristo, no, que en vista de poder seguir haciendo dinero, usted renuncia a hacer dinero y dice, me voy a arriesgar
a caminar con Jesucristo porque creo que tengo un llamado para servirle y ponerse a servirle al Señor. Eso es tener fe. Eso es confiar. Confiar, hermano, y tener fe es elegir la alternativa que la lógica humana dice que no es la mejor. Yo no sé cuántos de ustedes fueron duramente criticados cuando se convirtieron a Jesucristo. Cuando decidieron que ya no iban a ir más a fiestas ni a darse el palo con los amigos, ni iban a coger los bienes sociales, ni iban a hacer lo que el mundo hace. ¿Cuántos de ustedes fueron criticados duramente, quizás en sus propios hogares, por sus seres queridos, por tomar una decisión como esa? Porque no es lógico. Lo lógico es que usted haga las cosas que los demás hacen para que salga alcalde o gobernador o se meta a la política o prospere en su trabajo o todas estas cosas. Eso es lo lógico. La fe, hermano mío, no obra con la lógica humana, sino con la lógica de Dios. Tener fe es confiar en que te irá mejor con Jesucristo, aunque el camino se vea más estrecho, aunque la puerta sea angosta, aunque no haya los supuestos beneficios marginales que el mundo ofrece. Tener fe, andar con Dios. Si usted se quiere ir con Dios, es tomar la alternativa, mi amado hermano, que la mente y la gente rechaza. Eso es tener fe. No es fácil. La gente dice, eso es facilísimo. Ahora es salva a cualquiera porque ahora es cuestión de decir yo creo. No, no es cuestión de decir yo creo. No, pues es cuestión de creer. Tampoco así. Creer como dice la Escritura. De manera que, si vamos a ver, salvarse ahora es quizá más difícil que salvarse antes. Antes la gente dicen, yo no lo creo, que se salvaban porque hacían ciertos sacrificios y ciertas cosas, y ciertas oraciones, y ciertos holocaustos, y hacían cierta vida, y por eso se salvaban. Hermano, eso está dentro de la capacidad del hombre hacer. Es más fácil acostarse en una cama de clavos, es más fácil ayunar un montón de días, es más fácil caminar de rodillas, es más fácil, hermano mío, llevar una vida una vela en la mano, es más fácil caminar sobre piedras calientes que creer en Jesucristo y confiarle la vida al Señor. Tener fe es hacer como hicieron los mártires. Los llevaban al Coliseo romano y entonces los dejaban oír a los leones, el rugido de los leones. Y decían, tú no tienes que ir a esa arena. Tú no naciste para hacer comida de leones. Tú no naciste para ser devorado por las fieras. Tú naciste para vestir bien como nosotros, para estar con esta sociedad culta romana. Tú no naciste para hacer una pira ardiente en la vía Apia. ¿Quién ha dicho eso? Tú no tienes que ir a eso. Simplemente lo que tienes que hacer es decir que no, que eso de Jesucristo es una fábula, que eso es un cuento de ese hombre llamado Pedro, o del Pablo que vino por aquí los otros días. Eso es todo lo que tienes que decir. Renunciar a esa creencia, eso es todo lo que tienes que hacer. Y dígame si eso no suena lógico y natural. Tener fe, mi hermano, es decidir que se lo coman a uno los leones antes que negar a Jesucristo que nos dio la vida. Y eso no es tan fácil, pero esa es la fe que Dios demanda. Tarde o temprano, usted va a ser enfrentado, óigalo, todo el que está aquí va a ser probado, todo, ¿sabe? Porque eso, ninguno se va a colar en el reino de Dios. Así que todos seremos probados por fuego. Todos seremos puestos ante la alternativa de tener que decidir si nos vamos con Jesucristo o no nos vamos con Él, si Jesucristo es nuestro Señor o si nuestro Señor es otra cosa, si le servimos a Dios o le servimos a otras cosas o a otras personas. Tarde o temprano usted va a tener que decidir. Y créame que no le va a ser fácil. Tarde o temprano usted tendrá que decidir perder su vida para ganar su vida eterna. Porque la Biblia dice que el que pretenda ganar su vida, perderá su alma. Por el contrario, el que pierda su vida por causa de Jesucristo y del Evangelio, ese la hallará. Por tanto, espérela usted, que si usted no lo ha pasado todavía, tarde o temprano, y usted es parte del Evangelio, tarde o temprano,
usted será probado y será puesto en la disyuntiva de tener que elegir. Y usted va a tener que elegir solito. Nadie va a poder tomar esa decisión por usted. Usted solamente tendrá que tomar esa decisión. Por tanto, hermano mío, es que predicamos el Evangelio en la iglesia y oramos en la iglesia y pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo para estar fuertes en ese día cuando tengamos que tomar esa decisión. Yo quisiera ver, o mejor dicho, no quisiera ver, el día en que muchas personas que no vienen a alimentarse a las iglesias, a oír palabra de Dios, que no leen la Biblia, que no buscan del Espíritu Santo, que no buscan de Dios. Mire, yo no quisiera ver el día en que les fuera presentada esa alternativa, esa disyuntiva, porque yo sé que van a fracasar y ahí es que mucha gente se va a colgar, hermano mío. La gran limpieza. Mucha gente que está esperando el arrebatamiento y cantando coritos, me voy con Cristo, me voy con Él, no se van a ir, hermano mío. Porque cuando sean puestas ante la disyuntiva y el Señor diga, bueno, ahora yo voy a demandar razón de tu fe, yo voy a ver si es verdad que tú tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay quien entre al reino de Dios. Sin fe no se va al cielo. Sin fe no puede ser traspuesto para no ver la muerte. Sin fe no puedes hacerlo. Así que vamos a ver si tienes fe o no tienes fe. Y Dios te va a poner en una situación en que tú vas a tener que decidir. La abundancia, el bienestar, la aceptación, quién sabe, el lugar por donde tú eres más flojito, por ahí te van a probar, hermano. Y tú sabes cuál es tu lugar más flojo. Por ahí mismito te van a probar para ver qué tú eliges. Si cubrirte la llaguita para que no te duela, o decir que duela, que sangre, no importa, me voy con Cristo, creer en Él es mejor. De manera que tener fe es confiar en el Señor. El que tiene fe confía. Sabe que tiene otras alternativas, que pudiera utilizar otras alternativas, pero se niega a usar esas alternativas porque prefiere la alternativa de Dios, que es Jesucristo. Dice, yo voy a confiar que Jesucristo dice la verdad y le voy a confiar mi vida a Él y no voy a hacer trampas en mi vida, ni en mis negocios, ni voy a mentir, ni voy a hacer esto ni lo otro, porque la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, por tanto en Él esperaré aunque me mate, como dijo Job. Job dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Pero hay gente que cuando ven su vida peligrar, hermano mío, no dicen como Job. Dicen, no, espérate, no, Dios no quiere que yo me muera, entonces se van del otro lado. Tener fe es confiar. Por último, fe implica descansar. El que tiene fe, hermano, el que tiene la fe que salva, reposa, porque ha confiado. Alma mía, en Dios solamente reposa. El que tiene fe, mi hermano, no anda por ahí en angustiosa inquietud. No anda por ahí comiéndose las uñas por el qué dirán, o lo que va a pasar mañana, o por lo que mañana traerá. Sabe que lo que venga mañana, que cada día traerá su propio afán, y que Dios hará que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que le aman, porque esa es su palabra. Por tanto, el que tiene fe es una persona que ha aprendido a descansar en el Señor. La Biblia dice que antes de que Enoc fuese traspuesto, antes de que Dios se lo llevara, Enoc tuvo testimonio en sí mismo de que había agradado a Dios. Tuvo testimonio. Algo le decía en su interior que Dios se agradaba de su comportamiento, que Dios se agradaba de la forma de él ser. ¿Y cómo fue ese testimonio? Mire, hermano, la Biblia no lo dice, pero yo tengo la impresión de que una de esas cosas que Enoc sintió fue la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue una tranquilidad que le calaba hasta los huesos, hermano mío. Y mientras todo el mundo se agitaba porque estaban con muchachitos chiquitos, pues Enoc tuvo hijos e hijas, tuvo a Matusalén y todas esas cosas, y era papá como los demás, pero reposaba en el Señor. Y hay gente que no tiene reposo, hermano. No tienen paz. Viven por ahí como una gallina, como un pollo que han cortado la cabeza, brincando de un sitio para otro, mi hermano.
revolcándose por todas partes, no tienen tranquilidad en sí mismos, porque no han confiado, y porque no han confiado no pueden descansar. Tener fe es poder decir, como dijo el salmista, si Jehová no edifica la casa, pues mire, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, no guarda la ciudad, pues en vano vela la guardia. Aquí lo tiene que hacer el Señor, porque el hombre no lo va a hacer. Yo le he confiado mi vida al Señor, por tanto el Señor cuidará de mí. Es como decía el proverbista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tú le confías tu camino al Señor, confías en Él, y despreocúpate, que Él hará. Lo tuyo es confiar en Él, creerle a Él, confiar, reposar en que lo que Él ha dicho es tan y tan cierto que tú puedes descansar. El que tiene la fe que salva, hermano, es como Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Léaselo. Los enemigos a la puerta de Jerusalén. Y yo no me imagino, yo no lo viví, pero cuando era chiquito lo veía en películas y lo he leído en historias, de cómo era eso, tambores por todas partes, armas, catapultas, montón de cosas, rodeando la ciudad amurallada de Jerusalén, amenazando con entrar y barrer todo aquello, y para colmo, profetas de Dios diciendo que eso iba a pasar. ¿Qué pasa? Pues adentro estaba Josafat, y Dios usa un varón, y le dice, mira Josafat, yo he oído tu oración, lo que tienes que hacer es descansar, reposar, porque esta batalla no es tuya, sino mía. Yo la voy a pelear por ti, y lo que tú tienes que hacer es reposar. Esa es la fe que salva. Tengo la impresión de que si Josafat se hubiese puesto a pelear, hubiese perdido, porque no estaba en la voluntad de Dios. Es el equivalente del cristiano a quien Dios le manda a reposar, a confiarle su vida, su familia, sus bienes, todo al Señor. Y entonces se pasa como la hormiguita, buscando hacer por si acaso, ¿sabe? Para agradar a Dios, por si acaso. No entendemos, hermanos, que Dios se ha agradado con el sacrificio que Jesucristo hizo, y que cuando Él mira para abajo no ve lo que usted hace, sino que lo que el Señor hizo. Y por eso es que nos vamos a salvar, no por lo que usted haga o por lo que hizo, sino por lo que Jesucristo hizo por usted. Alabado sea el Señor. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Esa es la obra que agrada a Dios, que creamos en lo que Jesucristo hizo, no en lo que usted hace ni lo que yo hago, sino lo que Jesucristo hizo. Eso es lo que agrada a Dios. Y Dios habló en medio de Jerusalén y le dijo a Josafat, tienes que creer, tienes que tener fe, pero se lo dijo en otro lenguaje: reposa, descansa, reposa y observa la salvación de Jehová tu Dios. Tener fe, hermano mío, es decir, sí Señor, porque tú lo dices, voy a reposar. Y por si acaso le daba con ponerse a trabajar, ¿sabe lo que hizo? Mandó a todo el mundo a ponerse su trajecito de fiesta. A toda la congregación de Jerusalén los mandó a vestir con sus trajes de gala y los equipó con instrumentos de alabanza. A los hombres de guerra los equipó con panderos, los equipó con instrumentos de alabanza, dice la Escritura, por si acaso, para que a nadie le diera con coger un rifle. Bueno, no había rifles en aquella época. Para que a nadie le diera con coger artefactos de guerra, los equipó a todos con instrumentos de alabanza. Y delante de los enemigos, para demostrarle a ellos y a Dios que Josafat tenía fe, que creía, que confiaba, se lo demostró reposando. ¿Y qué hizo? Se fue delante de todo el pueblo y agarró su instrumento de alabanza, y él mismo comenzó a dirigir al pueblo en alabanza. Mientras los enemigos de Jerusalén y del rey estaban allí a la puerta, mientras todos ellos estaban con sus armamentos de guerra,
Mientras los incrédulos estaban preparándose y atrincherándose en sus casas y guareciéndose bajo las piedras y bajo las murallas, Josafat con sus ejércitos salieron a campo abierto, abrieron las puertas de Jerusalén y salieron no en orden de batalla, sino en orden de alabanza. Aleluya. Y los enemigos lo vieron y pensaron: ese hombre se volvió loco. Ese hombre no se da cuenta de que nosotros estamos armados hasta los dientes, ahora nos los vamos a comer vivos. Pero ¿qué pasó, mi amado? Dice la palabra que cuando Josafat dio testimonio de que estaba reposando, de que estaba descansando, de que había creído, y cuando comenzó a cantar cánticos de alabanza, entonces Jehová volvió la mano de los enemigos contra ellos mismos, y cada uno utilizó su arma para asesinar a su compañero, y allí se mató todo el mundo mientras Josafat alababa al Señor. Nosotros queremos que el Señor haga prodigios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Que Dios levante la obra, nos levante a nosotros, que levante a todo el mundo, gloria a Dios. Pero usted no lo va a hacer, ni yo lo voy a hacer trabajando como hormiguitas, amado hermano. Dios ha pedido que confiemos en Él, que descansemos en Él, que reposemos en Él, que cantemos alabanzas a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Que usted y yo le demostremos que nosotros hemos creído en Él. Que sin fe es imposible agradarle. Es imposible agradar a Dios. Mientras estemos por ahí, mi amado hermano, haciendo nuestra voluntad, lo que creemos que debemos hacer, estaremos ofendiendo a Dios. Tener fe es creer lo que Dios dice. Él dijo que multiplicaría esto, Él lo dijo. Él dijo que nos levantaría, Él lo dijo. Fue Él que lo dijo. Usted y yo nos corresponde creer, decir: sí, Señor, gloria a Dios, porque decidiste hacerlo. Pudiste haber decidido hacer lo contrario, pero decidiste, Señor amado, bendecirnos. Por tanto, te creeremos, y porque te creemos, te alabaremos y te daremos gracias, y seguiremos viviendo la vida que te agrada, y seguiremos predicando el Evangelio, y seguiremos comiendo, y seguiremos en nuestros hogares, y seguiremos, hermano mío, alabando y bendiciendo al Señor, porque ya Él dijo lo que iba a hacer y lo va a hacer, punto. Y el diablo dirá: no, no va a hacer nada. Eso lo dice el diablo. Pero el Señor dijo: no. Yo no te pedí que hicieras nada a cambio. Yo dije lo que iba a hacer y lo voy a hacer, punto. Lo voy a hacer no porque tú eres bueno, sino porque Jesucristo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, porque hay un pacto establecido ya, porque hay unos escogidos míos, aleluya, porque hay unos elegidos que yo tengo que llevar al cielo, y los voy a llevar, no importa que el diablo se oponga. Por amor de Jesucristo, mi Hijo, yo lo voy a hacer. Y a nosotros, su pueblo, nos corresponde creerle. Y la obra que agrada a Dios es que le creamos. A mí me da pena, mi amado, cuando veo que la iglesia está apagadita y no canta, porque precisamente eso es lo que Dios está demandando: alabanza de su pueblo, no sacrificio, sino alabanza. Un pueblo que le cree, un pueblo que dice: sí, Señor, yo te creo, y por eso reposo y te alabo. Apúntelo, mi amado, porque esto es palabra de Dios. Que lo que Dios ha demandado es que usted le crea. Y la forma de demostrar que le creemos no es provocando a que las cosas sucedan, no es buscando la forma de ayudar a Dios, sino darle gracias al Señor, como Josafat, y decirle: gracias, Señor, porque tú lo hiciste. A nosotros nos corresponde alabarte y darte gracias, Señor amado, aunque nuestros ojos no lo ven, pero nuestro corazón lo sabe, que tú lo has dicho y tú lo harás. Santo. Y lo que Dios está esperando es una demostración de nuestra fe, porque la fe sin obras es una fe muerta. Una demostración de nuestra fe. ¿Y cuál es esa demostración de nuestra fe? Que usted y yo reposemos, mi amado. Que nos dejemos ya de estar como gallinitas para arriba y para abajo.
preocupándonos por esto y por lo otro, sudando por esto y lo otro, haciendo cosas por si acaso. Lo que Dios está buscando, mi amado hermano, es que esta iglesia, que usted y yo levantemos nuestras manos al cielo y le demos gracias al que vive por los siglos de los siglos, y cantemos alabanzas y loores a su nombre. Alabado sea Dios, mientras vemos la obra que Él está haciendo delante de nosotros. Porque a espectadores nos ha llamado el Señor, a ser espectadores de lo que Él está haciendo, porque